con el trabajo que presenta el profesor Diego Granados, prueba práctica global en UTE virtualizada en contexto de pandemia. Este trabajo está integrado por el profesor Diego Granados, la profesora Camila Corral, Elizabeth Astorga, Damaris Zapata, que son del Departamento de Restauradora y Rehabilitación Oral. Diego, puedes comenzar. Voy a habilitarte para que puedas compartir bien. Ya. Bueno, buenas tardes para los que no he saludado. ¿Se ve? Sí. Puedes ponerlo en modo presentación. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, esta es la prueba práctica global en UTE virtualizada en contexto de pandemia, como ya lo habían dicho. Los coautores, la doctora Camila Corral, Elizabeth Astorga, Damaris Zapata y quien les habla, Diego. Entonces, esta es una asignatura que se dicta en la UTE de Desarrollo de Destrezas y Autocuidado para el Ejercicio Profesional, que tiene como propósitos generales tres así bien específicos, que son desarrollar habilidades motrices para el desempeño profesional, enseñar medidas de protección en el trabajo y de autocuidado, y enseñar sobre el rol del odontólogo como profesional de la salud. Entonces, semanalmente se dictan unos pasos prácticos y para evaluar estos pasos prácticos, entonces se crean estas pruebas prácticas globales. Esta prueba práctica global, entonces, es una prueba colaborativa que la realizan los subgrupos de estudiantes de la asignatura, que pueden ir más o menos entre 6 a 13 estudiantes. Esta se realiza de manera sincrónica, con un tiempo acotado, con la participación de todos los estudiantes de cada subgrupo, y también el docente encargado de cada grupo está presente junto con su ayudante si corresponde. Entonces, ¿qué se debe hacer en esta prueba práctica global? Los estudiantes deben reconocer situaciones o objetos, identificar estructuras de la cavidad oral y además realizar trabajos manuales. Entonces, con esto, ellos son evaluados con una nota única igual para todos los estudiantes del subgrupo. Y con eso lo que buscamos entonces con estas pruebas prácticas globales es promover el trabajo en equipo y desarrollar la capacidad de establecer relaciones interpersonales de los estudiantes, además de evaluar como ya también toda la parte teórica y como tal práctica de la asignatura. Entonces aquí les traje la prueba práctica global que se realizó el semestre que recién pasó, o sea, primer semestre de 2021. Entonces en esta prueba práctica global se contemplaron varios pasos prácticos que ya se habían hecho. Entonces fue reconociendo el lugar de trabajo en ambiente simulado, nomenclatura de anatomía dentaria, descubriendo la cavidad oral y modelado dentario. Entonces se supone que en cada actividad los estudiantes conocían su puntaje y cuánto se les iba a disminuir por cada error que ellos iban teniendo. Esto se hacía por medio claramente de la plataforma Zoom, donde se le daba el control remoto a alguno de los estudiantes de cada subgrupo y los demás como que iban opinando y discutiendo entre ellos. Entonces, por ejemplo, esta fue la primera actividad. Aquí ellos tenían que organizar la mesa de trabajo, las áreas de trabajo, para que al final como que quedara algo así. También tenían que colocar nombre y función de los instrumentales que se presentaban. Y ya más entrando como a la parte dental, reconocer estructuras, reconocer dientes, reconocer las nomenclaturas, si era descriptiva, FDI, nacional.
Eso más que todo era en estas diapositivas que estoy pasando. Aquí tenían como que elegir cada diente, se les daba una pista y ellos tenían que completar el resto de los recuadros. Aquí igualmente organizar como el orden de los dientes según el cuadrante que correspondía. Aquí seguíamos también con nomenclatura dental, identificar y nombrar las diferentes estructuras que se señalaban. Y aquí era ya más reconocimiento de la cavidad oral, donde tenían que relacionar los números que aparecían en la imagen con la columna que aparecía al lado derecho de la pantalla. Y por último, en esta prueba práctica global, queríamos que se hiciera como algo más manual, donde ellos pudieran utilizar más como sus manos. Entonces, pedimos que realizaran la morfología de un molar y ellos presentaban algo así. Entonces era como la morfología que todos los estudiantes del subgrupo habían hecho, con esa elegían la mejor y hacían un comentario de por qué era la mejor morfología de todo ese subgrupo, lo que les permitía también como discutir, no sé, cómo tener un poco más de criterio. Y ya al final conocían pues sus rangos de puntaje y qué nota podían obtener. Ya. Bien, muchas gracias, Diego. Continuamos entonces con el profesor José Farfán, que va a presentar portafolio de evidencias, y este trabajo está realizado por José Ignacio Farfán y Elizabeth Astorga del Departamento de Restauradores y Rehabilitación ORA. Sí, yo voy a presentar a nombre de él porque él ya, no Rodrigo. está ahora y la doctora Ya. Elizabeth está en la otra sala. Perfecto, ya, no hay ningún problema. Bien, entonces voy a proceder con la presentación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la actividad que implementamos en la UT de destrezas, que consistía en un portafolio. Sin duda sabemos que la evaluación dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje es uno de los puntos que siempre, bueno, a los estudiantes les importa mucho, porque básicamente es como luego los van a calificar y obtener una nota, y siempre ha sido una problemática en el sentido de cómo evaluamos, qué hacemos para poder evaluar realmente que el estudiante está aprendiendo y está incorporando los nuevos conocimientos. Y sin duda esto, dentro del contexto actual de la pandemia, no ha sido exento de la complejidad, y por tanto, dentro de la UT, decidimos implementar un concepto que hasta el momento no había sido así, no había estado implementado, que es el portafolio de evidencias. A modo de contextualizar esto, el portafolio de evidencias lo que busca básicamente es determinar, mejor dicho, recopilar la información que los mismos estudiantes han estado desarrollando durante el curso, ya sea por medio de una actividad escrita, una actividad audiovisual o también fotográfica. En este caso nosotros lo que utilizamos fue, ayudándonos de toda esta tecnología que estaba tan presente, el Zoom y todas estas plataformas, videos y fotografía. Además, por supuesto, de una parte reflexiva sobre la práctica que ellos mismos estaban desempeñando. Entonces, en esta diapositiva tenemos del mismo estudiante una imagen
que ellos tenían que ir registrando tanto en la actividad previa, cuando recién se enfrentaban al desarrollo de esta destreza, que es tallar una cara oclusal de un molar en un pequeño bloque de plasticina, y luego de eso, después de ellos practicar, por supuesto, realizaban un segundo intento, como el que vemos acá abajo en verde, donde se puede ver, claro, que existe una mejoría en cuanto al trazo, a la anatomía que presenta. Acá tenemos otro ejemplo que también fue considerado dentro del portafolio. En el portafolio consideramos dos actividades principales, que era el tallado de la cara oclusal de los molares y también el tallado de la anatomía de un molar en un trozo de jabón. Y aquí también podemos ver cómo existe un progreso entre la primera sesión y una segunda sesión. Por supuesto que esto siempre en el marco del resultado de aprendizaje descrito en el mismo programa, de apresto de motricidad fina en actividades prácticas de modelado dentario. Sin duda esta UTE, perdón, en el contexto normal, tradicional que conocíamos antes de esta pandemia, tenía mucho de parte de trabajo práctico en el laboratorio, en el cual la retroalimentación que el mismo docente podía proporcionarle a cada alumno en forma individual y también en conjunto, era muy directa. Si veíamos que estaba ubicado, posicionado de una manera que no era la adecuada ergonómicamente o que estaba tallando de una forma que no era la que se espera para que realmente aprenda e internalice el concepto de anatomía, de cómo es un diente. Sin duda eso, en el contexto actual, ha sido muy desafiante. Por tanto, apoyándonos en esto del portafolio de evidencia, nosotros buscamos que el mismo estudiante sea capaz de reflexionar acerca de su trabajo previo y posterior luego de una sesión práctica. ¿Ya? Entonces, para llevar a cabo esta actividad, los estudiantes realizaron un registro fotográfico de una primera sesión de las actividades tanto del tallado dentario como también del modelado en el jabón, que también daba cuenta ellos mismos sobre una reflexión. Ellos tenían que realizar una reflexión en este intertanto, en la cual ellos revisaban cómo habían mejorado o qué cosas estaban fallando o en las que estaban fallando para poder lograr el aprendizaje esperado. Este portafolio luego fue evaluado por cada docente de grupo por medio de una rúbrica que vamos a vamos a ver aquí otro ejemplo también, en que podemos ver en la primera sesión cómo un estudiante realiza el tallado que él cree o cómo se debería hacer, de acuerdo a una pauta y una serie de imágenes. En una primera sesión podemos ver cómo hay un trazo que puede ser un poco inconsistente, pero aquí la gracia está en que el mismo estudiante es el que se da cuenta por medio de una rúbrica en que tiene distintos tópicos de posición de trabajo, ergonomía, anatomía sobre lo que se realizó. Aquí no estamos nosotros evaluando si lo hizo bien, si lo hizo mal. Aquí estamos nosotros evaluando cómo es capaz el estudiante de reflexionar acerca de este aprendizaje. Y esta reflexión estaba en cada uno de los pasos, ya sea la foto del tallado, la foto del modelado, y también existía un registro videográfico, es decir, ellos tenían que grabarse en un pequeño resumido tramo de 2 minutos, realizando la actividad, tallando, de modo que ellos también podían luego evaluarse, observarse cómo estaban con la posición de trabajo, y nosotros como docentes también veíamos si lo que ellos consideraron como errores o virtudes que demostraron durante su trabajo son consistentes también con lo que estamos nosotros viendo. Aquí tenemos un ejemplo de la autoevaluación que ellos efectuaban
y ellos tenían que ir indicando cómo ellos consideraban que realizaron su trabajo, en cuanto a bioseguridad, en cuanto a ergonomía, en los aspectos procedimentales, tanto en el primer ejercicio como en el segundo, en la primera sesión como en la segunda sesión. Entonces ellos podían ver si realmente mejoraron o no mejoraron, y así también, si es que no mejoraban, lo tenían en consideración para el posterior trabajo a futuro. Aquí podemos ver cómo nosotros les solicitábamos también imágenes de distintas caras de los dientes. Evidentemente nosotros no tenemos acceso físico, presencial a los dientes como para poder evaluar si lo tallaron bien, entonces obviamente se les pidió un registro fotográfico de distintas caras, siempre las mismas caras, del primer diente como también el segundo diente. Y además ellos tienen que evaluar cómo desempeñaron el trabajo, tanto en el primero como en el segundo, y que reflexionasen en torno a eso, además de una reflexión final de todo el desarrollo del portafolio. Aquí podemos ver una segunda imagen también, donde se puede observar también una mejoría. Y eso es importante, porque esta mejoría ellos también la notan y se dan cuenta de que fueron capaces de realizar un tallado mucho más realista. Y, por supuesto, destacando lo que ellos también fallaron y que son conscientes de eso. Ellos mismos son conscientes de eso. Acá tenemos un ejemplo del video de cómo ellos también se grababan a sí mismos. Esto también nosotros nos lo compartían. Toda esta evidencia a nosotros nos la compartían en un Drive. Utilizamos la plataforma de Google Drive en la que ellos tenían que realizar un archivo de reflexión, un archivo con una cierta secuencia de las fotografías, el antes y el después, y también un archivo con el registro en video de cómo ellos tallaban. Entonces ahí mismo ellos podían evaluar, usé guantes, no usé guantes, por ejemplo. Entonces ellos mismos aquí claramente vemos que no tiene guantes. Si ese alumno se dio cuenta y fue capaz como de plasmarlo en la reflexión o en la rúbrica, no usé guantes, aquí me fallé, tengo que mejorar esto, bien, si no, claramente eso va en la retroalimentación que el docente le daba finalmente. ¿Ya? Aquí tenemos también como un ejemplo de cómo nosotros evaluábamos y finalmente le dábamos la calificación. Aquí ellos dan la reflexión de cuál modelado dentario de los dos fue el mejor y por qué. Luego, en cuanto, lo mismo que vimos antes, en cuanto a la bioseguridad, ergonomía y una serie de otros parámetros que no están en esta imagen. Luego que ellos contaran cuántos aspectos estuvo excelente, en cuánto estuvo bueno y en cuánto estuvo mejorar, con el propósito de poder en la reflexión final ellos incorporar esto y explicar qué es lo que ellos piensan que pueden mejorar y por qué, y finalmente esto evidencia el aprendizaje que ellos pueden tener, que va a ser mucho más significativo que ver un simple video, por ejemplo, por internet. Y finalizar con una reflexión final en torno a todo el trabajo, ¿ya? Con también un límite de palabras para que puedan practicar la síntesis de la expresividad que ellos puedan tener. Y también dentro de nuestra pauta de evaluación nosotros podíamos guiarnos como en ciertas cosas, que respeten la cantidad de palabras, la ortografía, la redacción, ese tipo de cosas. Y ese sería el portafolio que nosotros implementamos en destrezas. Gracias. La silenciada Karin. Ya, ahí sí. Muchas gracias, Rodrigo, por esta interesante ponencia. Y para finalizar este primer bloque, le corresponde a la profesora Camila Corral, que va a hablar sobre pausa saludable en UTE virtualizada. Este trabajo lo hizo en conjunto con la profesora Paola Barnafi, Álvaro Hurtado, Jan Conti, y son del departamento de restauradores. Muchas gracias, Karin, por la presentación. Estoy innovando acá también, nunca había ocupado palabras, así que espero que resulte bien.
Bueno, buenas tardes. A mí me gustaría compartirles nuestra experiencia en la UTE, incorporando las pausas saludables en esta versión que hemos hecho ya desde el año 2020 como una UTE completamente virtualizada. La UTE de la que les hablo es la UTE de Desarrollo de Destrezas y Autocuidado para Ejercicio Profesional, que es la misma UTE que comentaba tanto Diego como Rodrigo con estas actividades que realizamos. Y como pueden ver, es una UTE que se imparte en el primer año y es una UTE donde los estudiantes tienen como esta primera aproximación a lo que va a ser el trabajo como cirujano dentista. Entonces, este primer semestre tiene estas 4 unidades de aprendizaje y yo les destaqué acá estas 2 porque me gustaría hablar sobre esta unidad porque le damos mucho énfasis a la prevención y al autocuidado en salud, entendiendo que nuestros estudiantes van a ser futuros profesionales de la salud, por lo tanto, lo primero que ellos tienen que saber es cómo cuidarse ellos mismos, para después poder ser agentes de cambio y poder ayudar a recuperar o mantener la salud en sus pacientes. Entonces ellos acá aprenden sobre salud mental, sobre ergonomía, tienen clases sobre cuáles son las enfermedades más frecuentes en los cirujanos dentistas, también tienen clases sobre nutrición, sobre ejercicio físico, de manera de que ellos puedan tener herramientas y conocimiento para poder mantener su salud lo mejor posible. Aparte tenemos esta unidad sobre apresto para desarrollar habilidades y destrezas odontológicas donde se hacen estas actividades como las que comentaba Diego y también Rodrigo, que son actividades que buscan generar habilidades de motricidad fina. Entonces ahí van a hacer esos tallados, hacen también doblar alambres, todas estas actividades como que se hacen a principio de la carrera. Tradicionalmente, entonces, antes de la pandemia, estas actividades las hacíamos en el laboratorio preclínico. Nosotros estábamos ahí ubicados en el laboratorio de segundo o tercer piso, dependiendo del año, y trabajamos de esta manera, ¿ya? Un docente a cargo de un mesón, y en cada mesón habían alrededor de 8 alumnos. Pero como pueden ver, no hay ahí mucho... El aforo, en realidad, imagínense, era la mitad de la generación metida en ese mismo laboratorio. Sí ocupábamos elementos de protección porque era un ambiente simulado, entonces simulaba también el uso de elementos de protección personal, entonces están todos con su gorro, su mascarilla, guante, pero no hay distancia social. Entonces, desde la pandemia decidimos sí, se decidió realizar la UTE de manera virtual, entonces tuvimos como el gran desafío de cambiar todas estas actividades y hacerlas posibles de manera virtual. Entonces acá les puedo mostrar las actividades que igual ya han visto un poco con Rodrigo o con Diego. Acá, por ejemplo, toman una impresión, hacen un vaciado de un dedo, acá vemos a la alumna también en su propio ambiente simulado, ya está con su delantal, tiene ahí la protección del mesón, probablemente va a ir a realizar como la mezcla de un cemento, pero esta imagen no siempre la tenemos de nuestros alumnos, a veces están con la cámara apagada. Entonces ella, claro, una alumna que con un poco más de confianza nos muestra un poco cómo está, así que eso se agradece y de esa manera le podemos hacer feedback con respecto a lo que también tocamos en nuestra UTE, que son conceptos de ergonomía, de cómo va a trabajar, cuál es el flujo de trabajo. Y acá vemos en esta otra imagen una alumna que en ese diente que tallaron, después hacen una simulación de una aplicación de sellante dental. Pero una de las actividades que nosotros ya habíamos incorporado de manera en la UTE presencial desde el 2018 más o menos, era la pausa saludable, ¿ya? Porque nosotros sentíamos que era lo más coherente que nosotros podíamos hacer como UTE, siendo la UTE que les enseñaba que hay ciertas enfermedades que son más prevalentes en cirujanos dentistas, por mantener estas posiciones viciadas, por hacer movimientos repetitivos, sin hacer estas pausas. Entonces, cada cierto tiempo lo ideal es, después de 45 minutos, 1 hora, tomarse una pausa, hacer ejercicio, despejar la mente,
hacer ejercicio de estiramiento, etc. Entonces esto lo logramos súper bien en ese contexto presencial, en que estábamos todos en el mismo preclínico. Entonces a las 3 de la tarde siempre la Sisi estaba a cargo de tocar el timbre y todo el laboratorio sabía que en ese momento se apagaban las turbinas, todo el mundo dejaba de trabajar y era el momento como de tomarse un break, pararse y hacer lo que el ayudante alumno nos proponía hacer en esa instancia. Entonces era súper rico, de hecho para todos, como uno también como docente lo agradecía después de haberse estirado un poco, cambiar de posición, haberse parado, creaba como todo un ambiente también lúdico en ese momento, en que claro, estábamos todos en la misma, docente, alumno, haciendo un poco el ridículo, pero un ridículo, no sé, razonable, eran ejercicios de estiramiento, pero ayudaba mucho para hacer un break mental. Habían alumnos, claro, que estaban haciendo el tallado, tal vez unos mejores que otros, entonces algunos con algún grado de frustración, entonces esto ayudaba mucho a, a tomarse un tiempo, respirar y empezar de nuevo esa segunda mitad como con más energía. Así que decidimos, a pesar de que tuvimos que reducir un poco el tiempo de los trabajos prácticos, en esta UTE virtualizada decidimos igual hacer la UTE, o sea, igual hacer la pausa saludable. Nosotros en esta versión virtual lo que hicimos es que todos los alumnos entran a un Zoom general y después se va cada uno a su sala pequeña con un docente. Entonces tenemos grupos de alrededor de 3 alumnos con un docente y un ayudante alumno. Y pusimos a cargo a cada ayudante alumno de realizar la pausa saludable. Entonces acá quiero que escuchemos el testimonio de uno de los ayudantes alumnos. Hola, profe, sí, realizamos pausas activas, que la mayoría de los ejercicios los sacamos de la Asociación Chilena de Seguridad, que eran ejercicios que duraban de 5 a 10 minutos, ya que era para disminuir el estrés, disminuir la fatiga física y mental, activar la circulación sanguínea y mejorar la respiración. Primero hacíamos como unos ejercicios de respiración para disminuir la tensión muscular, la irritabilidad, la ansiedad, que era tomar aire profundo por la nariz y después exhalar llevando la boca. La idea es que el estudiante estuviera levantado de su silla, pero tampoco lo obligábamos. También hacíamos ejercicios de estiramientos musculares, que hacíamos ejercicio de movimiento de cabeza, movimiento de brazos, movimiento de hombros, movimiento de codo y de muñecas, ya que igual los chiquillos trabajaban con tallado y todo, siempre hacíamos movimientos circulares de muñecas para que disminuyeran como la carga de ese trabajo. Lo ideal era siempre hacerlo ya que lleva más de 1 hora sentado. Entonces después como de la hora del práctico, porque generalmente dura 2 horas, hacíamos la pausa saludable. Y finalmente eran como respiración, un ejercicio de respiración consciente, que había que repetir 3 veces un ciclo para completar un total de 45 segundos. Ya que era aguantar el aire por unos 3 segundos y después botar por la nariz otros 6 segundos. Ahí sentado en la silla. Y eso, profe. Esa es la experiencia de Jan. Acá vemos el listado de todos nuestros ayudantes alumnos. Hay algunos que participan en las sesiones de martes y jueves, donde participa una sección de los alumnos de la UTE y el jueves está la segunda mitad. Entonces hay algunos que se repiten y hay otros que están solamente el martes o el jueves. Y Jan es uno de los alumnos que está con nosotros en la UTE desde hace... Este ya es su 3er año, entonces él conoció lo que hacíamos en la UTE presencial y ahora sigue replicándolo en las versiones virtualizadas. También les voy a agregar el comentario de Álvaro Hurtado, que él es el primer año que participa con nosotros como ayudante alumno. Nosotros tenemos como requisito que sean ayudantes que ya estén en curso en un nivel en que ya hicieron clínica, ya de manera que sí puedan ser un aporte, y en realidad sí son un tremendo aporte para nosotros en la UTE. Les voy a mostrar el testimonio de Álvaro. Y luego al final de los estiramientos les preguntaba cómo se sienten, si se sentían más relajados, y el 100% de los estudiantes que contestaron dijeron que sí.
porque yo igual me fijaba que cuando trabajaban la ergonomía como que están recién aprendiendo, entonces como que trabajaban muy encorvados y todo, y con los ejercicios después quedaban mucho más relajados. Sí, entonces esta pausa saludable cumplía con esto de darle coherencia a nuestra UTE, de que le enseñamos sobre ergonomía, sobre las enfermedades más prevalentes de los cirujanos dentistas. Le damos de esta manera también una responsabilidad a los ayudantes alumnos, que siempre son de manera presencial, eran súper activos porque ellos se podían ir paseando de puesto en puesto, ir apoyando al docente, y de esta manera ellos también se sienten responsables, sienten que es necesaria su presencia en los pasos prácticos, porque ellos son los responsables de hacer la pausa. Y también tenemos los beneficios de la pausa saludable, una pausa activa, tanto para el docente como para los alumnos. Y genera también como una actividad que acerca al grupo de alumnos como un poquito más lúdico. Incentivamos en ese momento que prendan las cámaras, porque no sé, les decimos, no, el ayudante, ¿cómo va a ser el ayudante el único que va a estar aquí haciendo el loco? Le decimos, usted, si es que él hace el loco, todos tenemos que hacer el loco. Entonces estamos todos, docentes y alumnos, haciendo los estiramientos, en lo posible de todas maneras. Si es que hay alguien que no tiene la cámara, bueno, no es obligatorio, pero se motivan harto y como que es un momento más relajado de reírse. Así que yo los acompaño ahora a que hagamos esa actividad que decía Jan, de esas 3 respiraciones conscientes. Ahí estamos, muchas gracias. Muchas gracias, Cami. Estuvo muy interesante, ¿eh? Como que me desperté. Bien, vamos a dar un espacio para preguntas, comentarios que quieran realizar a las 3 ponencias presentadas en este primer bloque. No sé si quieren alguna intervención. Sí, yo... Ya. Después la Cookie después levantó la... Sí. Primero quiero felicitar a todo el grupo de destrezas, porque la verdad con estas 3 exposiciones nos han dado, ¿cierto?, una gran mirada y una enseñanza, yo creo, para todos, que ojalá todos pudieran más ver estas experiencias que aprendemos de cómo ustedes efectivamente se han reconvertido, ¿cierto?, a la virtualización, pero también han ido aprendiendo de esa experiencia. Ya llevan 2 años donde tuvieron que reconvertirse, ¿no? Y mi pregunta era, no sé si algo específico, creo, Cami, que yo necesitaba esa pausa y la verdad que he estado todo el día, eso es algo que nos interesa, pero ustedes como son del mismo grupo, ¿qué de aquello que ustedes ahora han generado material, han realizado portafolio? Me parece súper interesante todo el acto reflexivo que hacen de eso y también la reflexión que le hacen hacer a los estudiantes, ¿no?, de este proceso, y además que es el primer acercamiento que en el fondo los chicos tienen, ¿cierto?, a la habilidad o la destreza. Por lo tanto, ¿qué de aquello que ustedes ahora han generado, ustedes dirían, sí, esto es algo que tenemos que continuarlo y que a lo mejor potencia, y en el fondo no necesariamente tengo que volver en algún momento cuando volvamos sí o sí quizás a la presencialidad, es algo que ustedes dirían, tengo que igual mantenerlo de esta manera porque sí aporta? No sé si cualquiera, Diego, Rodrigo o Camila. ¿Yo? Bueno, no porque el tema que hayas puesto, pero creo que el portafolio se aplica en cualquier realidad. Siento que la reflexión que los mismos estudiantes pueden hacer, más allá de que el docente esté encima y le diga,
te falta aquí, te falta acá, te equivocaste en esto lo tienes bueno, que también son cosas que pueden ser constructivas, no necesariamente críticas destructivas. Sin duda, la reflexión propia del mismo estudiante sobre su trabajo le va a hacer internalizar ese aprendizaje mucho, mucho mejor. Son ellos mismos los que se dan cuenta cómo trabajaron y finalmente no tienen miedo de darse cuenta de sus errores, porque finalmente no es la nota no va, la calificación no va de acuerdo a que ellos hicieron mal una anatomía de un diente, se les quebró la raíz, qué sé yo. Si ellos se dan cuenta de eso y son capaces de mejorarlo para el futuro, eso es lo que vale, y lo que cuenta y lo que realmente aprenden. Eso. El portafolio me parece algo que debería mantenerse tanto remotamente como en educación presencial. Gracias, Sí, Rodrigo. a mí igual coincido, a mí me gusta de esa actividad porque lo que nosotros hacíamos antes era tener esta prueba práctica que en, no sé, en esa hora o 2 horas tenían que tallar un diente, ultra presionados, con nosotros ahí mirando encima, y finalmente lo que evaluábamos era el producto final, o sea, cómo le quedó el tallado, el pulido, pero con esto somos capaces de, siempre hay alumnos como que ingresan en un distinto nivel, hay algunos que tienen mucha habilidad y otros que les cuesta mucho más. Entonces ahora podemos ir viendo ese proceso, o sea, la primera que hizo le quedó súper mal, la segunda va mejorando y finalmente eso es lo que queremos, como poder ser capaces de ir generando esa destreza y eso es lo que queremos evaluar, que están haciendo el esfuerzo, que están haciéndolo 1, 2, 3 veces hasta ya sentir que están un poquito más capacitados. Y la otra actividad que a mí me gusta harto, que es nueva también como el AUT virtualizada, les pedimos que hagan un informe de salud, algo así lo llamamos, pero la idea es que ocupen todos los conceptos que han visto, tienen clases de las enfermedades orales más prevalentes, pero también tienen clases de recomendaciones en nutrición, de ejercicio físico, salud mental, salud general. Entonces les pedimos que evalúen a 2 personas cercanas a ellos. Entonces, y que sean capaces de generar recomendaciones, tanto de salud oral como salud en general. Y eso como que, por un lado, uno como que también conoce el entorno de ellos y genera como una, no sé, relación distinta con los alumnos del grupo, ya los conoce, o sea, no sé, ellos hablan de su papá, qué hace, no sé, su salud oral, qué cepillo ocupa, y de acuerdo a eso, ellos ya como, no sé, mini profesionales son capaces de realizar recomendaciones y de ser estos agentes de cambio que nosotros queremos que sean. Sí. Gracias, Cami. ¿Cookie? Hola a todos. Sí, bueno, a mí me habría, bueno, tengo varios comentarios. A ver, no es por algo que la UTE de destreza ha sido declarada la mejor UTE. Sí. Para la envidia de todos, ¿ya? Bueno, se nota que han hecho un trabajo increíble. Yo admiro mucho el hecho de que hayan presentado ahora. A mí me habría gustado presentar, pero así como que estaba desbordada, poniendo notas y todo. Y de verdad, ni siquiera he tenido tiempo de reflexionar cómo hacer la ponencia, ¿me entienden? Ahora, como para haber presentado algo y haberles dicho, sí, hicimos el microscopio virtual, hicimos muchas cosas. Bueno, admiro que lo hayan hecho ustedes y la forma como lo han hecho. Es cierto que es segundo año que estamos virtualizados, y un alumno a mí me lo hizo ver, es segundo año que están virtualizados y todavía tienen problemas, sí, porque justamente hemos tenido muchos problemas nosotros, y por eso quiero preguntarle a ustedes, primero, todos los alumnos necesitaban una cámara para poder hacerse su video, para poder habérselo enviado al profesor. Esa es la primera pregunta, ¿no? O sea, a nosotros no nos prendía nunca la cámara, jamás, no, o sea, por más que pedíamos, y una estaba sonriendo, haciendo así, para que ellos pudiesen hablar, nadie casi prendía la cámara, y estábamos, bueno, es muy impersonal eso, y triste para el docente también. Entonces, esa es una pregunta, es para la parte de portafolio de destrezas, ¿no es cierto? Segundo era que para poder evaluar, ¿no es cierto?, y poder mirar los videos que ellos mandaban, porque supone que tenían que hacer, que les ponían esto en el Drive, ¿no es cierto?, y que cada docente
tenía que tener su grupo, entonces tenía que evaluar y darse ahí, como estar mirando los videos y haciéndole, ¿no es cierto? Si este lo hizo bien, no lo hizo bien, con la pauta. Entonces, igual, ¿cuál era la relación docente-alumno? O sea, ¿cuántos alumnos, cuántos videos tenían que evaluar cada uno? Porque yo con mis docentes les pedí que me hicieran ahora, ese fue el gran cambio de este semestre, que por favor revisaran una pauta así gigante en que había que chequear la identificación de fotografías y de ciertas estructuras histológicas dentro de los tejidos, y fue, pero así como que le estuviera pidiendo que hicieran el cielo, la tierra, o sea, de hecho, algunos docentes ni siquiera me hicieron ¿cómo se llama? La corrección, porque encontraron que eso no estaba dentro de su tiempo docente. Entonces, plop, ¿cuánto es la relación que hay entre docente-alumno? ¿Ya? Y la tercera pregunta es que, ¿cómo los alumnos compran el material, como para hacerse, ¿no es cierto?, la impresión de alginato, para poder preparar, no sé, era en jabón, no entendí si era en yeso o en jabón el diente que preparaban, necesitaban todo, ¿no es cierto?, los talladores, que son como los que van a utilizar después, me imagino. Entonces, ¿cómo lo compran? ¿Cómo lo hicieron para hacer que ellos fueran a comprar en pandemia y toda la cuestión? Esas preguntas para destreza. Y la última, que es para la pausa saludable, ¿cómo? ¿De dónde sacaron esos monitos tan maravillosos? ¡Ay, que el elefante, el gatito! ¡No, qué precioso! Los felicito. Eso. Bueno, los monitos están en Canva. Mira. También lo descubrí este año, pero si es que quiere diseñar algo así, un afiche, y es primera vez que hago presentación con eso, pero sí tiene un montón de cosas, y el video al final es de una aplicación que se llama Headspace, que es como para meditar. Con respecto a la proporción, tenemos una proporción de un docente a principio de año, 13 alumnos. Hubo algunos grupos en que disminuyó porque alumnos que se van en primer año es más común, pero más o menos 13 alumnos el máximo, y ahí, no sé, 11 por ahí. Y eso como, este semestre me tocó a mí ser encargada, pero en general tenemos un grupo de docentes como súper motivados, como que a mí de esta UTE así me encanta eso, porque nosotros después de las actividades prácticas, que también eso nos favorece en el primer semestre, que en el primer semestre terminamos a las 3:30. Entonces tenemos de 3:30 a 5 para reunirnos nosotros, y lo que hacemos generalmente es que hay una persona encargada del práctico, que claro, el primer año nos costó un montón, así como que era todo crear nuevo, pero este año fue como afinar lo que ya habíamos hecho. Y hay una persona que se encarga de tenerlo listo y que nos va diciendo, véanlo, revísenlo, y va haciendo las correcciones. Y para hacer la evaluación, como que es igual un desafío, porque la idea es que lo que revise cada docente de grupo sea más o menos similar a los otros docentes. Entonces lo que hacemos es que nos juntamos también como para hacer revisión de 2 o 3 en conjunto, y como para un poco estandarizar y ver cómo vamos opinando, ya esto cómo lo consideramos, y muchas veces como decimos ya, cada uno corrija el resto, pero quedamos como con las cámaras apagadas, y de repente, oye, mira, es que mi alumno puso esto y esto, ¿qué opinan ustedes? Como se le está repitiendo en sus alumnos también ese mismo error, cómo lo consideramos, y de esa manera tratamos como de estandarizar. Pero en general el grupo es súper motivado, y claro, hay veces en que tenemos que trabajar extra tiempo, pero a mí me sorprende para bien, porque no hay quejas, y como no sé, si es que hay alguien, por ejemplo, el doctor Motzfield estuvo hospitalizado, nos repartimos entre nosotros, como que es súper bueno porque hay un muy buen ambiente, como de equipo realmente. No me acuerdo cuál era la otra pregunta. En el chat. La Está pregunta. silenciada, Cookie. Sí. ¿Cómo compran el material? El material. Sí. Ya, para primer semestre, por ejemplo, les pedíamos plasticina
para hacer estos modelados al principio, y sí le pedíamos algunos talladores este año, ¿ya? Pero eso, la lista la teníamos desde el primer día, cosa que pudiesen comprar. Y también les pedimos, el otro era un jabón para hacer el tallado de premolares. Y el segundo semestre les pedimos más materiales, les pedimos alginato, pero por ejemplo después hacen un práctico de silicona en que ocupan plasticina. Por ejemplo, ese dedo es plasticina mezclada y hacen como un molde, o sea, como un moldecito que es como un tubito, toman la impresión del dedo con la plasticina, que claro, no polimeriza nada, pero un poco para que aprendan cómo se mezcla, y nosotros les mostramos el material de verdad, y ellos lo hacen con eso y después hacen el vaciado con yeso y que el yeso lo compran. Entonces tenemos algunos materiales que buscamos que sean los más económicos, por ejemplo, eugenato también les pedimos que compren con su espátula de cemento, talladores, algo más, Rodrigo, Diego. No, y que la doctora María Angélica preguntaba si se les sugería lugares de compra, y si se sugieren lugares de compra. Como que previamente a pedirles el material, se cotizan los materiales y como que se les sugiere cuál es el sitio como más económico para que vayan y lo compren allá. Ah, pero el equipo docente es el que cotiza. Sí. Ah, mira, qué bien, ya, ok. Y también en los casos que estaban como más remotos, se les cotiza a algunos lugares como que pudiesen hacer el delivery a cualquier lugar en Chile, y que era, no sé, alguien conocido, entonces como que dijo que ya era una tarifa como estándar, más barata. Pero es complicado, como que no nos atrevíamos mucho a comprar, y de hecho al principio hicimos una encuesta el año pasado como esta es la lista que queremos pedir para que ustedes puedan hacer los prácticos, cuántos de ustedes podrían hacerlo, comprar o no. Y creo que hubo 1 o 2 casos en que también nosotros como que nos organizamos y le hicimos la donación, que era como 2 personas que no podían nomás. Porque teníamos estudiantes igual que estaban lejos, que estaban no sé, creo que en Antofagasta, en Calama, creo que habían de primero, y ellos compraron allá, o les mandaron las cuestiones. La mayoría compró cada uno en su lugar. Como que hubo 2, pero también se les ofrecía este lugar que hacía delivery a cualquier lado. Así que, pero nos costó un poco tomar esa decisión, si les pedimos algo, porque igual el año pasado estaba como súper complicado todo, desde salir a comprar hasta uno no sabía cómo estaba la economía de cada hogar. Pero tratamos de que fuese lo más barato y no tanto, y dar alternativas si es que no. También decíamos, si es que no tienen como los talladores, pueden ocupar estos sets como de manicure, o lo que encuentran en la casa, como que había harta flexibilidad. Ok. Camila, perdón, querías hacer la última pregunta porque ya estamos en la hora para iniciar la segunda parte. Más que pregunta, felicitación al equipo de Estresa, que creo que lo ha hecho excelente, tanto por cómo se acomodaron, trabajando en UTES teórica. Es muy interesante ver cómo lo que han hecho para esto, y darse el tiempo para armar las presentaciones, como decía María Angélica, porque nosotros también teníamos algunas actividades, pero entre el fin de semestre se nos vino encima, así que felicitaciones y gracias por